Bienvenidos a todos y todas a Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Seguimos con nuestra colaboración con la clásica Camp de Montverdre, nuestra primera colaboración con una prueba UCI, y estamos muy contentos de poder aportar nuestro granito de arena para que la competición pueda llegar al máximo de aficionados. Os recuerdo que la clásica de Camp de Montverdre es una nueva prueba del calendario UCI 2025, realizada en España, y que se disputará el próximo 24 de enero con la categoría 1.2. La semana pasada compartimos con todos vosotros el primero de los 4 que le queremos dedicar a la prueba, donde tuvimos como invitado a Vicente Belda. Con él recordamos sus mejores participaciones en la anterior etapa de la prueba, de 1982 a 1989, bajo el nombre de la Vuelta a Camp de Montverdre. La verdad es que fue una charla muy entretenida, donde Vicente nos explicó algunas cosillas que pocas veces se habían compartido en público. Os invito a escucharlo si aún no lo habéis hecho. Y hoy llega una segunda entrega de los Memories. Os recuerdo que son episodios donde a partir de un invitado echamos la vista atrás para recordar lo que fueron esas primeras ediciones de la prueba, pues creemos que es la mejor manera de poder conocer una prueba, mirando atrás y sabiendo de dónde venía. Dejadme que os recuerde que podéis apoyar el proyecto de Ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al banner azul que encontraréis en la portada de nuestro podcast y que dice apoyar. Hacéis clic y allí decidís qué cantidad queréis aportar cada mes para apoyar el proyecto. El mínimo es 1,49 € el mes. Y de esa forma, además de apoyar al proyecto, además de ser motores para que nosotros sigamos creando contenidos de calidad para vosotros, tendréis acceso a todos los episodios exclusivos para fans. Desde ya, os damos las gracias por vuestra confianza. En el episodio de hoy os traemos uno de los ganadores de la carrera, conocido por todos los oyentes, Eduardo Chozas. Pero además de dar el paso antes para saludarlo, quiero saludar primero a mi compañero de podcast, Miguel Ángel Peláez. Muy buenas, Miguel Ángel. Si el otro día hablábamos que las proezas de contador te pillaron en la ESO, no quiero pensar dónde estabas con la de Eduardo Chozas. Pues muy buenas, David, oyentes, José, y como no, a don Eduardo Chozas también. Y pues sí, las de Eduardo, pues directamente por YouTube o por lo que pues también me ha contado mi padre o lo que sea, ¿no? Pero sí que no he tenido esa suerte de ese ciclismo de época, así que hoy también me tomo el podcast para aprender mucho, ¿eh? Estoy ansioso. Muy bien. Y de nuevo, como no podía ser de otra forma, una de las almas del proyecto, una de las personas que han hecho posible que la vuelta a la competición al calendario UCI de la clásica Camp de Montverdre. Y como dije el otro día, la voz de la historia de esta carrera, ahora mismo, muy buenas, José Lorente. Hola, ¿qué tal? Pues David, Miguel Ángel, Eduardo, pues nada, muy bien. Seguimos con esta serie de contar historias sobre esta carrera que creo que merece la pena porque, como ya dije el otro día, son eventos que no se televisaron, de los que no hay registro en ningún lado y es una pena que esto se pierda en la memoria de alguna persona o con algún documento como encontré yo dentro de un baúl en un camping de Estivella. Y ahora sí, toca dar paso a nuestro invitado de hoy. Os contaba que había sido uno de los ganadores de la carrera, que era conocido por todos, sobre todo los que ya lo seguíamos en sus cabalgadas en el Tour de Francia, en el Giro de Italia, donde consiguió 4 etapas en el Tour, 3 en el Giro. Esas victorias llegaron en un magnífico momento, pues promovieron el resurgir del ciclismo español, fueron fuera de nuestras fronteras, que estaban en un punto muerto desde la retirada de Luis Ocaña. En la vuelta, la etapa se le resistió, pero siempre fue protagonista de las 27 grandes vueltas que disputó en su carrera deportiva. Creo que uno de los corredores que más vueltas ha disputado en la historia del ciclismo. Vaya, seguro que en el top 10. Ahora también lo podéis disfrutar con sus comentarios en las carreras en Max. Es para mí un enorme honor y un placer dar la bienvenida al podcast a Eduardo Chozas. Bienvenido, Eduardo. Hola, muchas gracias. Igualmente, es muy bonito recordar aquellos tiempos, ¿no? de los años 80, ¿no? Cuando yo era muy joven, ahora no tanto, por supuesto, pero en aquella ocasión y aquel año 1983, que fue cuando gané el Camp de Montverdre, fue una de mis mejores temporadas, no solo por ganar la carrera allí en Estivella, sino porque desde el inicio de la temporada ya gané la Ruta del Sol, hice sexto en la Vuelta a España, gané una etapa en el Giro de Italia, la Zaragoza, Sabiñán, y siempre he escapado y solo. Fue un año bestial, ¿no? Con 22 para 23 años. Y claro, tengo unos recuerdos fabulosos, ¿no?
pasé muy jovencito a profesional, ya corrí la Vuelta a España con 19 años, me fui a la mili y justo en el 82 fue cuando salí de la mili, encima trabajando ya con una disciplina de entrenamiento muy moderna, muy actual, con Manolo Sáenz, ¿no? Haciendo ya series, trabajando con pulsómetro y demás, y me dio unos resultados tremendos, ¿no? Me hizo entender que podía ser un gran ciclista, ¿no? Con aquella temporada, vamos, ya con la temporada que cumplía los 23 años, en julio, claro. Eduardo, muy buenas. Decía David que uno de los que más grandes vueltas ha disputado eres tú. Quería preguntarte que si tienes constancia de que esto sea así, datos o piensas en ello. Pues creo que soy el segundo. Depende cómo se cuenten. Yo corrí 27 grandes vueltas y acabé todas menos la Vuelta a España del 84, que me faltó la última etapa, ¿no? Entonces, creo que soy el segundo en acabadas. El segundo en acabadas. El detalle Sí. está bien. Yo Sí. como no puede ser menos, soy el matemático del podcast y entonces me dedico a rebuscar un poco porque a mí todas esas cosas, eso de que hayas corrido 27 grandes vueltas y siempre tengo pues esa curiosidad, ¿cuántos más han habido por encima, no? Y he hecho una búsqueda así un poco rápida, ¿eh? No sé si me dejo alguno, ¿eh? Pero también no te lo hago para menospreciar tus 27, sino para recordar a esos corredores que también han hecho un montón de grandes vueltas, ¿vale? No sé si todos las acabaron. Como tú bien dices, creo que sí que eres de los que más acabaste, pero tenemos, te cuento, Mateo Tosato, 34 grandes vueltas. Valverde corrió 32. Luis León Sánchez, 31. Aymar Zubeldia y Manol Herbiti, 29. Roberto Conti, 28. Y luego ya a tu lado, junto a ti, Íñigo Cuesta y Chente García con 27. Menudos nombres, ¿no, Eduardo? Todos esos. Sí, desde luego que sí. Yo me acuerdo que Cipollini corrió muchas, pero acabó muy pocas, ¿no? Quiere decir que lo que cuenta es acabarlas, ¿no? Porque muchos corredores la han corrido también, pero no han acabado muchas, ¿no? Es muy difícil acabar tantas grandes vueltas. Y correr tantas ahora se estila más, ¿no? Porque llegan hasta los 40 años. Yo me retiré con 33 años, 14 años de profesional, 14 vueltas a España, 6 Giros de Italia, 7 Giros de Italia y 6 vueltas. Muy difícil, y porque hice las 3 2 años. 2 años en el 90-91 hice las 3 grandes en el mismo año. Me parece que era Miquel Nieve, que recuerdo que hasta su última gran vuelta, me parece que las había acabado todas, menos esa última, en el top 25. Y además siendo gregario, que tiene muchísimo mérito lo que hizo Miquel Nieve. No sé cuántas llegó a hacer, pero muchísimas, la verdad. Bueno, pues sí, que quería decir que Tosato, por ejemplo, que aguantó hasta también muy veterano, o Alejandro Valverde, que casi todos los años hacía 2, pues al final pueden sumar muchas. Desde luego Valverde las acabó casi todas, por no decir todas, y con buenos puestos. Sí, bueno, y recalcar también para poner más en valía que Chozas esté codeándose con estos nombres que todos tienen en común, que bueno, año arriba, año abajo, pero son de la misma generación más o menos, ¿no? Tosato, Valverde, Luisle, ¿no? Y pues que los años de carrera de estos son más longevos, ¿no? Quizá de los que se tenía antes, o sea que también son números que en perspectiva son espectaculares. Sí, yo en mi época ya te consideraban muy veterano y empezaban a dejar de contar contigo a los 30 y pocos años. Y yo me sentía muy bien. De hecho, casi por un reto vuelvo a correr una Vuelta a España más, pero 10 años después de haberlo dejado, ¿no? Con 40 años. Sí, sí. Y me parecía una locura, ¿no? Luego ya, visto lo visto, me digo, tenía que haberlo intentado, hombre, si hemos vuelto a esa moda, ¿no? De que ahora, pues, los ciclistas aguantan bastantes años más.
Esa anécdota creo que la contaste un día en Eurosport, esa de que estabas con Contador y le dijiste que estuviste, porque Contador también le estaban picando, que si lo picaban para que volviera a correr, y tú le dijiste, pues yo estuve a punto de volver a correr con 40 y pico. Sí, yo estaba entonces como Alberto, con la misma edad, 40, o sea, cercano a los 40 años, comentando ciclismo en Onda Cero con Javier Ares, ¿no? Y entonces Javier Ares sabía que yo montaba en bici, que iba rápido, que me mantenía en forma y dijo, pero tú te atreves, un reto en antena un día. Y yo digo, a ver, claro que me atrevo, pero para acabar, no para hacer ningún puesto ni nada, porque claro, no es lo mismo correr hasta los 40 sin desconectar que venir 10 años después y no sabes casi ni tienes los reflejos para ir en el pelotón. Y necesitas una temporada entera, ¿no? Entonces yo acepté el récord y menos el reto y menos mal que no salió porque yo ya estaba acojonado, con perdón, ¿no? Pero, menudo lío me he metido por hablar. Pero porque te tienen que dar de alta, meterte en un equipo con un contrato y yo digo, hombre, es que es demasiado lío, ¿no? Pero vamos, que estuve a punto. Qué bueno. Qué bueno, sí. Bueno, y avanzando un poquito, ¿no? Con el podcast, José, se va acercando el día, ¿no? ¿Cómo van los preparativos? ¿Todo ligado? ¿Más o menos ya se saben qué equipos vendrán? ¿O qué puedes contar de todo esto un poquito más a fondo? Sí, yo llevo mucho retraso en todo porque no doy abasto, pero efectivamente tenemos todos los equipos confirmados ya. No tengo ningún problema en enumerarlos sin detalles de Starlist, porque evidentemente pues esto no lo voy a saber. Si queréis os los digo así por encima rápido y bueno, que quede en acta, ¿no? Bueno, lógicamente vienen los 4 equipos españoles, ¿no? El Burgos Caja Rural, el Ken Pharma y el Euskaltel. La categoría te permite que vengan 2 equipos extranjeros de esa misma categoría. En este caso son el Polti de Alberto y el Total Energy. Y luego vienen una serie de equipos de la categoría, pues el Illes Balears, el Saint Michel francés, el Van Rysel, el Niza Metropol, el AVC Alix, el Sabagal, el Padovani, el Líder Trek, el equipo de desarrollo, el Petrolike, y luego le hemos hecho un espacio, algo que es muy típico y muy clásico de hace muchos años, se hacía mucho en el ciclismo, que es la selección regional, ¿no? La selección valenciana, que va a tener su equipo para completar esos 16 equipos. De todas maneras, tenemos un podcast la semana que viene donde analizaremos cosas más en detalle. Pero bueno, estos equipos los tenemos y yo creo que esa lista está cerrada, sí. Muy bien, pues creo que ya hemos calentado motores y toca pues montarse en las bicicletas para recordar las participaciones de Eduardo Chozas en la Vuelta al Camp de Montverdre. A título así rápido, en 1982 la disputó, acabó octavo, corriendo en el Thor. 1983 la ganó, también corriendo en el Thor. 1984 acabó el 13º, corriendo en el Thor. 1985 acabó sexto, ya con el Reynolds. En 1986, 22º, corriendo con Teca. 1987, 25º, corriendo con Teca. 1988, ahí me echará un capote José, porque estabas en el Kelme y dice José que no tenemos constancia de que la disputaras o que quizás abandonara, porque él viendo el vídeo no te ha visto por ningún lado. Y no hay detalle. Y 1989, la última edición, acabaste en la posición 20ª con la 11. Y viendo estos resultados era una carrera, ¿no, Eduardo, que se adaptaba bien a tus características, resultados muy regulares y no sé qué recuerdos te traen todas estas carreras así ahora en global. Sí, me iba muy bien la carrera, sobre todo cuanto más dura era. Me acuerdo que el año que la gané eran 2 veces el Garbí y bueno, luego la llegada en el castillo, ¿no? Arriba, que ya para rematar, sin conocerlo, menuda emboscada allí en Sagunto, ¿no? Y además con una persecución bestial, porque claro, desde el Garbí a meta es casi todo hacia Sagunto, es todo casi llano, pero picando hacia abajo. Y un grupito, cuando lo tienes a menos de 1 minuto, es que te comen, ¿no? Cuando se ponen a relevos. Y otras veces recuerdo muy bien cuando vino Bernard Hinault, que también
Allí en el Garbí, que no lo conocía, tuvo que echar pie a tierra porque le dio una pedalada en falso. Y yo digo, mira, hasta los grandes aquí hincan la rodilla, porque para aquella época, cuidadito con los desarrollos que llevábamos, que yo creo que ya pusimos ahí 25, pero no era normal, porque era el 23, la corona de 23 la más alta, pero así todo te retorcías, tirabas más de brazos y de la zona lumbar y piernas, vamos, hasta con los ojos apretabas para subir ahí arriba. Oye, ¿cómo ha cambiado el ciclismo, Eduardo? Porque resulta que la semana pasada, cuando estuvimos hablando con Vicente Belda, dijo lo mismo que has dicho tú, la encerrona de Sagunto. Es decir, ahora se conoce al dedillo, te sabes todas las rampas, te sabes todos los porcentajes, y antes, claro, antes no había internet, no había lo que teníamos ahora, y o eras de la zona o te lo contaban o te lo encontrabas allí, llegabas tú tan contento y la pedazo de rampa que hay hasta el castillo tiene tela. Sí, a ver, el primer año, claro, llegabas y decías, madre mía, vaya emboscada, luego ya lo conocías, ¿no? Luego Claro. Era una carrera difícil en cuanto a los recorridos, parecía una clásica belga de carreteras estrechitas entre los naranjos, que había que colocarse y meter codo, vamos, para entrar en cabeza, porque era una subida que o entrabas en cabeza o eras incapaz de remontar, porque a uno se saltaba la cadena, al otro no sé qué. Bueno, era difícil, ¿no? Había que coger muy bien la posición para, sobre todo en el caso de que se subiera ya en el tramo final de la carrera. Y bueno, pues difícil en carreras que no se estilaban en aquella época, ¿no? Ahora cada vez meten carreteras más estrechitas, más difíciles, estas subidas, sobre todo la Vuelta a España, que hace subidas, como llamamos también coloquialmente, cuestacabras, pues son muy típicas. Pero claro, ahora juegan con unos desarrollos que nunca se atrancan, siempre tienen cadencia de pedaleo, ¿no? Te pueden subir, como hemos visto a Roglic en el Giro de Italia, con una corona de 40 dientes detrás y 36 delante. Con eso te subes, vamos, hasta que te permita la inclinación, que no te caigas, pero podrías seguir dando pedales con esos desarrollos, ¿no? Total. Y como suponemos, Eduardo, que uno de los mejores recuerdos lo tendrás en la edición de 1983 que ganaste, vamos a entrar en profundidad en esta, y para ello, de mano de José Lorente, vamos a recordar un poco, ¿no?, cómo fue el recorrido de esa edición. Pues bien, Miguel Ángel, sí, como bien dice Eduardo, voy a adelantaros algo, y es cierto que si ves la planimetría de la carrera, te da la sensación de que es un constante ir y venir de pequeños bucles, y se asemeja mucho a cuando vemos esas infografías de la Amstel o de Flandes, ¿no? Estos sitios donde se sube por un sitio, bajas por el mismo, pero luego vuelves a ir en dirección contraria, bueno, es para aquí, para allá. Y es verdad que mucho naranjo, como dice Eduardo, de eso sí que se acuerda, y que siempre ha sido así, y este año va a ser igual. O sea, este año hemos respetado, ya entraremos en más detalles en el próximo podcast, hemos respetado esa forma de concebir las carreras que no está en uso, que va muy en contra a lo mejor de lo que los ciclistas o los equipos demandan, pero por una vez en nuestra historia hemos querido respetar eso conforme estaba hace 40 años, con todos los riesgos que ello conlleva en cuanto a pasar por pueblos y por sitios así un poquito más estrechos. Y bueno, pues eso va a seguir siendo así por lo menos este año, que nos hemos, digamos, conjurado para intentar rescatar la clásica tal y como se fue con ese recorrido. Y bueno, recogiendo el guante del recorrido del 83, las carreras de Morvedre, el Camp de Morvedre, fueron todas muy similares. Me gustaría situar un poco el Camp de Morvedre, porque el otro día estuvimos hablando, pero habrá mucha gente que nos oiga, igual no sabe dónde está esto. Esto es una comarca de la provincia de Valencia, que está al norte, que hace frontera con la provincia de Castellón, y que pilla una zona de costa y una zona de lo que es la Sierra Calderona. Como pueblo principal, pues por supuesto está Sagunto, que será el pueblo que más gente conocerá. La edición del 83 la tocamos el otro día un poco de pasada con Belda, con Vicente, porque tuvo su presencia.
como bien ha dicho Eduardo, tiene un doble paso por el Garbí y tiene esa encerrona final en la subida al castillo de Sagunto, que es algo que nosotros tenemos en mente como uno de esos deseos húmedos que no sabremos si alguna vez podremos realizar, pero que Eduardo bien se acordará, y ahora le daré paso dentro de un ratito cuando desglose un poquito la carrera. Tendrá un recuerdo, yo no sé si grato o ingrato, de la aproximación, o si quieres ya, Eduardo, no sé si recuerdas esa aproximación a lo que es la subida al propio castillo, con ese, supongo, empedrado con piedras de canto rodar al suelo que todavía está allí. Pues sí que tengo el recuerdo porque ya el grupo que me perseguía venía relativamente cerca, no sé a cuánto, pero a lo mejor un poco más de medio minuto. Y encima tampoco, ya el Garbí sí lo conocía del año anterior y ya lo había pasado, pero lo que no conocía era la subida al castillo. Me esperaba algo más corto, más fácil y bueno, fue una emboscada total. Y al final llegué allí en una llegada ya agónica para mí porque llevaba mucho tiempo escapado. Y luego me recuerdo que Juan Fernández, mi compañero de equipo, fue segundo. Pudo esas llegadas, también le iban a él muy bien en alto y ganó al grupo. También venía cómodo a rueda y bueno, hicimos el doblete, ¿no? Pero bueno, pues la verdad que cuando vas en solitario y estás cerca del grupo de atrás siempre es agónico todo, ¿no? Y sobre todo si acaba en subida. Así es. Bueno, pues Eduardo, vamos a repasar un poquito con todos, con David, con Miguel Ángel, un poco los equipos participantes. Bueno, era una tónica que vinieran todos los equipos españoles, pues el Thor de Pino, de Rupérez, de nuestro protagonista de hoy, de Eduardo, por supuesto, el Teca de Chávez, Raymond Ditzen, que ya estaba en España, Blanco Villar, el Reinos con la guía, Gorospe y Perico como lanzas de... Ahora recordadme por si se me olvida que os cuente una cosa de Perico ese día, pero bueno, será al final, sí que lo he visto en las imágenes y es bastante llamativo. El Hueso, el Kelme, por supuesto, con Recio, con Vicente Velda, con Arsenio. Y luego, bueno, había una serie de equipos extranjeros en los cuales pues estaba el Eurotex, el Eurodecor, el Safir. Bueno, corredores que, bueno, por ejemplo, el Eurotex que trajo a Gody Smooth, que había ganado la primera edición. Tenía a Harald Mayer, que era quizás uno de los corredores pues más importantes. El Eurocup de Cor tenía a Frank Hoste y a Lugo Bart, también, bueno, corredores importantes. Y luego, pues bueno, vinieron algún otro equipo, el Safir belga, es que, bueno, tuvieron una presencia en salida, pero muchos de ellos lo que hacían era dar una vuelta y cuando llegaba el Garbí, pues se retiraban y no subían, porque tenían el hotel muy cerca, y eso Eduardo lo sabes que sucedía. Sí, a ver, en esa subida a comerse unas naranjitas, ¿no? De los circuitos y para casa. Bueno, los rivales más duros eran para mí eran los españoles, ¿eh? Era Vicente Velda, La Guía, Perico, Delgado. Yo creo que Mayer también, así de los extranjeros, porque en ese tipo de recorridos no teníamos rival con los extranjeros, ¿no? Salvo Inol cuando vino, que nos puso también ahí un poquito diciendo, vamos a ver este hombre qué hace, pero tampoco lo conocía, ¿no? Y se quedó sorprendido. Pero eso fue al año siguiente. Eso es. En el 83, Bernard Hinault estaba todavía, pues estaría ahí pensando en qué carreritas podía sacar caja, porque la verdad es que cuando venía aquí hacía caja como en casi todos los sitios. Bueno, una vez repasado los equipos y abundando en el dato que hemos dado antes, salieron 107 corredores y llegaron solo 32, una cosa que hoy en día es un poco inconcebible, pero en aquella época, aquí, en esta carrera, sucedía prácticamente todos los años. Como bien ha dicho Eduardo, venía de ganar la Ruta del Sol y se dio la circunstancia de que el Thor hizo la presentación oficial en Valencia dentro de la fábrica fosforera española, con lo cual pues ya se empezaba a presagiar que este equipo aquí iba a hacer cositas importantes. Voy a hacer un repaso muy rapidito hasta donde nos quedamos en el episodio anterior, por así decirlo. Esto parece ya una serie de Netflix. con Vicente Velda. Hablábamos de que saltó en la primera subida al Garbí y que luego, pues cuando llegó arriba, su coche lo paró. No sé si recordáis que vinieron del coche y lo pararon porque quedaba otra subida y que luego, pues
en el descenso pues hubo un reagrupamiento de unas 20 unidades, se produjeron un par de saltos de Mariano Sánchez y de Celestino Prieto que no tuvieron más consecuencias, y en estas nos plantamos en la segunda subida al Garbí, donde nos quedamos con Vicente Belda porque tuvo una pequeña presencia, pero no continuamos porque yo estaba esperando a que viniera Eduardo para rematar lo que fue la carrera del 83. En las primeras rampas, no sé si recuerdas, Eduardo, que se mueve tu compañero López Cerrón. Salta, digamos, en la zona más suave de la segunda subida hacia el Polo de Segar, que es el principio de este puerto del Garbí. ¿Recuerdas esto? Sí, creo recordarlo, aunque vagamente, sí, lo mandamos un poco de liebre, porque, a ver, la subida ya la conocíamos y para él era demasiado dura, pero el equipo Thor éramos un equipazo, ¿no? Un escuadrón. Ganamos la Vuelta a España por equipos, la que ganó Hinol, y fuimos al Giro de Italia y también ganamos por equipos, ¿no? Con Alberto Fernando tercero en la general, Alberto Fernández, ganando 3 etapas, una la gané yo, 2 Alberto. Quiero decir que queríamos ganar esa carrera como equipo, ¿no? Y no sabíamos si conmigo o con otro, pero quizá más con Juan Fernández. Entonces, por eso cuando arrancó Belda la vuelta anterior, pues trabajamos un poco como equipo para controlar la carrera, y luego en el segundo paso era donde había que probar bien, primero yo, a lo mejor de lejos, si salía algo con mi ataque, y si no, pues estaba Juan Fernández, ¿no? Para rematar en un final en el Castillo que le iba como anillo al dedo. Era un poco la táctica preconcebida. La táctica salió bien, lo único que alterasteis un poquito las posiciones, ¿no? Porque al final hacéis primero y segundo. Pero bueno, dejamos el podcast en el episodio anterior, pues con ese salto de Belda, con ese salto de López Cerrón que precede, digamos, al salto de Eduardo Chozas. Eduardo no realiza un demarraje pues como los de Vicente Belda, sino que lo hace más a su manera, pone ritmo. Recordemos los escalones famosos del Garbí por este lado, muy duros. López Cerrón ya está clavado, es alcanzado por Eduardo Chozas, y detrás de Eduardo salta Belda. Aquí lo dejamos. Detrás de Belda saltan Raymond Ditzen y Pedro Delgado, pero están a una distancia de Eduardo que parece que se encoge, que se alarga, pero nunca acaban de echar el guante. Yo recuerdo haber estado viendo estos vídeos que he podido rescatar, y siempre en valenciano, un valenciano muy del terreno, ¿no? Pues como era de la época, escucho cómo va diciendo la persona que está grabando o la que está al lado de la cámara, desconociendo qué ciclista es el que viene por allí, porque primero piensan que es Juan Fernández, ¿no? Por el equipo, pero claro, Eduardo tiene el pelo un poco más largo en esa época y ya van viendo ellos que no es Juan Fernández. Y como es un chaval joven, y en ese tono van diciendo, pues sí, chaval, con pucha, ¿no? Cómo sube. Les está asombrando cómo sube, porque Eduardo va subiendo con ritmo, pero con mucha fuerza, pues lo que estaba hablando antes de los desarrollos. Hay un momento en el que Belda y Perico parece que se arriman, y el propio conductor del coche pues dice, estos tres se van a juntar y van a llegar arriba. Yo creo que lo cogen, dice, van a agarrar, no sé qué, hablando en valenciano, ¿no? Pero empieza a llegar ese segundo escalón tan duro de la subida al Oronet, y de repente en una de las curvas ya se ve como Belda y Perico desaparecen, y ya Eduardo pues marcha hacia lo que es el alto del Garbí, llegando a conseguir una ventaja, pues que yo hago un cálculo estimado, Eduardo, porque esto ya sabes que lo estoy haciendo viendo un vídeo. Me da la impresión de que no llegaste a tener nunca más de ese minuto, 50 segundos o por ahí, llegando hasta arriba, pues estando a 27 kilómetros de meta, con una sorpresita final antes del final que ahora te contaré. Tú, desde luego, en aquel momento, ni referencias ni nada. No, muy pocas, no, la verdad que no, pero a ver, en esa subida, que yo sabía cómo subía en Belda, que era más a latigazos, a Perico también, que he corrido con él desde juvenil, y yo he sido siempre otro tipo de corredor más uniforme, ¿no? De subir siempre a un ritmo fortísimo, y a los que suben así atacando y parando,
no hay nada peor que si hay alguien que está en forma y te lo sube a tope desde abajo hasta arriba, cuando les sueltas revientas, ¿no? Porque no te pueden seguir la rueda de ese ritmo. Eso fue mi forma de subir. Como estaba en una forma tremenda por la Vuelta a Andalucía que había ganado y por todo, pues yo miraba para atrás, ya había soltado a Belda. Digo, si le abro un hueco más, no me va a coger ni de coña. Porque Ixi Corono, como bajaba también mejor que subía, pues en la bajada no me iban a coger. El problema lo tenía en el reagrupamiento del grupo de atrás, cómo se organizasen, ¿no? Y nunca saqué mucho tiempo, esa es la verdad, ¿no? Para estar tranquilo, pero así fue la cosa. Me acordaba mucho de Vicente Belda, ¿no? Que como enemigo era fastidiado, ¿eh? Pues era un corredor que no solo tenía esa capacidad de arrancar y también organizaba a su equipo, desmoralizaba al contrario, en el sentido de decir, ¿dónde vas, chaval? O no sé qué, y yo decía, miraba para atrás, digo, le voy a demostrar hoy que estoy en forma y tal, porque luego somos muy buenos amigos, coincidimos en Kelme y siempre le dije, digo, me gusta estar aquí, porque él era como el director en carrera del equipo Kelme, ¿no? Y me gustaba su actitud. Cuando veía a compañeros que no estaban delante, que no participaban, cuando en los ataques, ¿no? Se escaqueaba alguno, les echaba cada bronca y yo digo, joder, vamos, no, aquí no hace falta director en el coche. Carrasco está de mal porque los pone firmes, ¿no? Desde luego carácter tiene, sí. Sí, y más me servía de acicate cuando le veía ahí retorciéndose en su terreno, porque yo era más alto, más pesado, y veía también lejos a Perico y a la Guía, que eran subidas muy buenas también para ellos, pues me crecí mucho cuando los solté, ¿no? Les pude soltar porque no era nada fácil. El terreno, como bien dice Eduardo, es favorable hasta meta, pero hay que llegar, pero no es todo bajada, porque una vez se termina el descenso del Garbí, pues hay un tramo de unos 18 o 19 kilómetros hasta lo que es la población de Sagunto y luego recordamos esa sorpresita final en ese ascenso al castillo. Por detrás se organiza el Teca y el Reinos y empiezan a verlo en las rectas que llegan a esta población, pero Eduardo ya consigue entrar en Sagunto, ahí ya sí que empiezan a perderlo de vista de nuevo y llegamos a ese recorrido empedrado al que hacíamos referencia antes, a esa subida a ese castillo de Sagunto, con una meta puesta prácticamente detrás de una muralla, donde se terminaba el asfalto, que vosotros llegáis a saliros del asfalto porque ahí se terminaba y tenéis que dar la vuelta prácticamente detrás de lo que es el castillo, una zona súper protegida hoy en día, donde prácticamente no te dejan ni pisar. Vosotros tuvisteis el honor de meteros allá hasta con las bicicletas. Sí, además tengo una foto que me regaló Gaya, el fotógrafo más mítico ahí de valenciano que nos hacían las fotos en aquella época, y aparece en la foto un señor de la organización ahí tapándome casi la mitad, pero bueno, es el único recuerdo que tengo y algunas fotos de podium allí improvisado, es que no era podium, era allí mismo, con unas azafatas que iban vestidas de falleras y con flores y tal. Bueno, pues era otra época y otra forma de organizar, ¿no? Pero bueno, la carrera fue muy, muy dura, muy interesante, muy bonita, de las que si hubiera habido televisión en directo como se ve ahora tantas carreras, hubiera sido una maravilla, ¿no? Para todo el mundo ver aquel espectáculo, que solo lo podían ver la gente que estaba en situ, en el Garbí, un trocito, y los que iban en los coches, si es que veían algo en algún momento. Porque ese vídeo que dices tú, José, me lo mandaron a mí también, que es casero, que bueno, pues dando botes y tal, que yo lo metí en mi YouTube también y lo tengo por ahí, ¿no? Pero claro, es una locura poder sacar algo de allí, ¿no? Porque entre la carretera saltarina y como se grabó de forma casera, pues es algo difícil de interpretar. Sí, es una grabación, pues,
Nada, es una locura absoluta. Lo que sacas bien a la cuenta de estos documentos es ese valor histórico que tienen, sobre todo los comentarios y bueno, el tener un material que aunque esté mal grabado, pues es prácticamente único. David, Miguel Ángel, si queréis meter la cuchara, me avisáis. Cuando se acabe la carrera, que estamos aquí Sí, emocionados, escuchándote. sí, nada, decir que efectivamente Eduardo cuando va subiendo, porque hay un pequeño lance en el cual sí que se ve esa imagen, cuando va subiendo por esas calles empedradas hacia lo alto de la muralla del Castillo de Sagunto, ya lleva mala pinta, ya va dando chepazos de esta manera cuando los corredores están cansados, pero consigue llegar a meta y les llega a sacar 23 segundos a su compañero Juan Fernández y 25 al austriaco Harald Mayer. Perico llega en cuarta posición y bueno, pues este es el desarrollo de esta carrera que va a tener bueno, recordábamos la del 85 con esa escapada de Vicente Belda, que es atrapado a 2 kilómetros también en la población de Sagunto. Pues Eduardo pudo mantener prácticamente en ese mismo punto y con el premio de esa última rampa hacia el castillo, una situación muy similar a la que su compañero tuvo unos años después, pero culminada con gran éxito y, como bien dice, con una ceremonia de entrega de trofeos pues digna de una película de Berlanga, y lo digo con todo el cariño del mundo porque es hasta divertida como se ve como la persona que está encargada del micrófono lleva lógicamente una libreta y está al tanto de lo que le va diciendo otra persona al oído y él lo va comunicando, pero claro, hay veces que le dice una cosa que no toca y el hombre pues lo dice también en alto en el micrófono, y hay un poco de desbarajuste con los maillots para adentro, maillot para afuera, y es un acto pues que es divertido, pero realmente lo que cuenta es que bueno, pues que Eduardo consiguió una carrera que a la postre fue única, porque es una carrera ahora extinguida y que ahora hemos repescado, por así decirlo, y que no puede decir todo el mundo que la tiene en sus vitrinas. Y la dureza sobre todo que tenía. Y estábamos hablando de un año histórico para el ciclismo español, en el sentido que aquel año 83 fue el primer año que se televisó la Vuelta a España en directo, todas las etapas. O sea que ya hablamos de un año importante para el ciclismo español, para la evolución de los equipos, tener más patrocinadores, para los ciclistas ganar un poquito más. Ya merecía un poco más la pena, porque claro, todos los organizadores les pasaba lo mismo, tenían menos patrocinios porque no tenían televisión, cosa que ahora en el renacer, ¿no?, del Camp de Morvedre, y que ya pueden tener teledeporte en directo, y vamos a ver si en años sucesivos Eurosport, que este año ha sido un poquito tarde, ¿no?, para que fuese, por lo menos para darle dimensión internacional y también nacional, por supuesto, pero ahora yo creo que es los ciclistas tienen que estar mucho más contentos, porque en todas las pruebas o casi todas, el 80% de las pruebas que participen a nivel profesional, va a haber cobertura de televisión. Entonces, bueno, pues eso es importante, y aquel año fue el principio de todo esto, ¿no? Yo quería antes de que continuemos, porque tenemos aquí los datos, porque a mí me parece curioso y como son números, me gusta contarlos. Eduardo Chozas, por ganar esa carrera, ganó 75.000 pesetas de la época. Al cambio, esos son 450 euros del momento, y el ganador de la clásica Camp de Montmed de este año, más o menos, que es una 1.2, más o menos se llevará unos 2.500 euros. Para que veáis las comparaciones, 450 contra 2.500. Ha cambiado un poquito también los premios. Sí, pero 75.000 pesetas de la época eran como 7.500 euros de ahora, cuidado que ha subido la vida mucho. Lo que me parece muy unos sueldos muy bajitos. Yo recuerdo que el primer año, en el 80, mi sueldo fueron 35.000 pesetas al mes, aproximadamente. En 10 meses que cobrábamos. O sea, realmente muy poquito.
Otra cosa curiosa, que el otro día no lo comentamos, es que Vicente Belda aquí gana la montaña y se lleva 40.000 pesetas, que es lo mismo que cobra Juan Fernández por ser segundo. Es decir, el valor que tenía el premio de la montaña en comparación a la carrera. Me quedé un poco alucinado. Los metas volantes ya no. Se la llevó Mariano Sánchez del Kelme y le dieron 6.000 pesetas, que eso era más o menos el sexto o séptimo puerto. Y antes comentabas, Eduardo, que ahora quiero hacer un poquito de vintage, que tú subías igual que bajabas. Y a mí me ha venido una imagen a la cabeza de un día muy bueno para ti, pero nefasto un poquito, entre comillas, para Perico. Y es el día que ganas en Morsín. Y yo me acuerdo bajando Just Plain, que fue una bajada espectacular, que yo me emocioné un montón de aquel día porque te pegaste una currada guapa. Pero claro, es el día que Roche le saca los 40 segundos fatídicos a Perico bajando Morsín, que luego serán los que le faltarán en la última crono para ganar el Tour de Francia de 1987. ¿Recuerdas, no? Supongo aquella etapa y aquella bajada. Sí, me acuerdo muy bien y me acuerdo, aquella bajada yo no la conocía, solo sabía de ella porque Perico se había roto la clavícula en un tour anterior que había corrido, de los primeros, y sabía que tenía las raíces de los árboles como bultos en la carretera y que era una bajada engañosa que había que tener cuidado. Y sí que es verdad que iba muy justo también, una escapada de unos 80 kilómetros con 1 minuto y pico, con los de atrás, una batalla, lo típico en el Tour, ¿no? Que dices, vamos, no llegas, si no estás muy bien es imposible. Y coroné con 1 minuto escaso arriba y Roche bajó a tope, porque claro, le sacó de rueda a Perico y le sacó unos segundos, ¿no? Pero yo no me la jugué, yo te digo que bajaba mejor que subía, ¿eh? Me gustaba además bajar mejor que sufría menos. Pero sí me defendía bien en ambas disciplinas. Pero claro, lo que me gustaba a mí de pequeñito era bajar, más que subir, que era la subida siempre es sufrimiento. Muy bien. Y Miguel Ángel. antes de ganar Eduardo, la Vuelta a Camp de Morvedre, te habías llevado también la Vuelta a Andalucía y llegabas con una forma bastante buena para el momento de la temporada, ¿no? Y te quería preguntar el cómo se afrontaban en aquella época carreras como la de Morvedre y que si crees, ¿no? Que se afrontaban como al inicio de temporada se hace ahora, ¿no? Que parece, ¿no? Que se hace de forma algo distinta. Bueno, teníamos la Vuelta a España antes en primavera, ¿no? Entonces, los ciclistas españoles que nos jugábamos ahí todo en la Vuelta a España, empezábamos relativamente fuerte desde el principio, ¿no? Cosa que era problemática para atraer figuras, ¿no? Como Bernardinol o algún otro ciclista que estaban pensando en el Tour y como muy pronto en el Giro, ¿no? La Vuelta a España en primavera competía con las clásicas de primavera, con la París-Roubaix, con el Tour de Flandes, con todas estas. Entonces, pues bueno, la Vuelta le costaba que vinieran a veces figuras. Pero para nosotros no, nuestro objetivo principal del año era la Vuelta, entonces empezábamos relativamente bien para tener una buena forma. Mi caso fue un poco especial porque al hacer el famoso servicio militar, yo no sé, aquí sois muy jóvenes, yo creo que ninguno lo ha hecho. David, sí. Bueno, David, que tengo, sí. Eduardo, que no me llevas tanto, que tengo una edad, Bueno, Yo me David. libré, me libré, y lo voy a decir aquí en antena, por mórbido, aunque no lo tenía en aquella época, pero tenía un problema en la espalda y al final me hicieron la blanca, que se llamaba. Pero estuve a punto del canto un duro de hacer la mili. Pues sí, claro, yo la mili que la hice en Barcelona, sí que pude correr, pero muy pocas carreras. Realmente solo corrí 4 carreras en el año. Lo que pasa que vaya 4 carreras. El resto no pude correr del calendario, que fue la Vuelta a Valencia, la Vuelta a España, el Giro de Italia y la Vuelta a Cataluña, porque me daban permiso, incluso tuve que pedir para el Giro que volvía a España porque si no me daban por prófugo y lo tuve que firmar y luego recuperarlo, luego tuve que recuperar el tiempo que estuve de permisos. Y bueno, con ese calendario parece que es mucho, pero claro, te faltan muchas carreras para dar continuidad, ¿no?
y nunca pude tener buena continuidad en el año. Entonces empecé a entrenar muy fuerte ya en el invierno del 82 para empezar una temporada a tope, porque no me había gastado apenas, ¿no? Aún corriendo la Vuelta y el Giro, paradójicamente. En el Giro ya lo hice mejor que en la Vuelta, pero entonces por eso también empecé un poquito más fuerte en aquella temporada y me hizo una base tremenda para todo el año, porque estuve en forma todo el año, desde febrero hasta octubre que acababa la temporada, entonces siendo muy regular. Antes de darle paso a José, que está deseando contaros la carrera del año 84, yo te quiero hacer una pregunta todavía sobre el 83. Y es que, Eduardo, te tengo que confesar que mi primer ídolo, y ahora verás que tengo ya una edad, mi primer ídolo fue Alberto Fernández. Fue Alberto Fernández mi primer ídolo, porque por desgracia nos dejó demasiado pronto, en el año 84, pero te da la casualidad que en el año 83 acababa de fichar por Thor. Y estuvo aquí en la Vuelta a Camp de Montverde, me parece que acabó el 25º, si no recuerdo mal, que me dijo José. Y yo te quería preguntar un poco, cómo tú que eras tan joven y llega Alberto Fernández, el mejor vueltómano en aquella época más o menos del ciclismo español, ¿cómo lo vives, no? ¿Cómo lo vivisteis? El fichaje de uno de los mejores, ¿no? Entrando, si os sirvió también para mejorar, cómo era también, si servía como padrino, ¿no? Digamos, de carreras, de aprendizaje en ese año primero, ¿no? Que estuvo en Thor en el 83. Bueno, fue la llegada de Alberto Fernández al Thor fue una inyección de fortaleza para el equipo, ¿no? Estaba en Teca y Javier Mínguez, se lo supo quitar a revuelta, ¿no? Y entonces el equipo Thor ganó una vez más, ¿no? Con Faustino Rupérez, que ya había ganado la Vuelta a España del 80, muy jovencito también, corredores jóvenes como yo que estábamos en el equipo, como Juan Fernández, que era el especialista en llegadas en alto, ¿no? Y que ganaba muchas carreras. Bueno, pues completo. La verdad que era el posible ganador de una Vuelta a España, ¿no? Eso lo podíamos tener. Y bueno, hizo tercero en el Giro de Italia. Me parece que la Vuelta a España que ganó Hinault hicimos muy buenos puestos. Yo no sé qué puesto hizo él, pero creo que también entre los 3 primeros. Yo hice sexto en aquella vuelta ya, o sea que todo va rodado. Él hizo tercero en el Giro, que, bueno, un Giro de Italia en aquella época estaba por encima de la Vuelta, ¿no? En cuanto a participación. Y bueno, el equipo, ganamos por equipos, hicimos entre los 10 primeros 4 del equipo. O sea que fíjate qué pedazo de equipo era Thor para hacer esto. No íbamos al Tour porque nuestro segundo patrocinador era italiano, el GMA, Cusin. Entonces, éramos un equipo italiano y al 50% español. O sea, llevábamos allí otro uniforme que era azul celeste, muy bonito, en Italia. Y bueno, teníamos unos patrocinadores que estaban encantados con nosotros. Entonces, que no había móviles, nos daban unas primas cada vez que ganábamos algo, que nos lo gastábamos en el teléfono en aquella época. No es como ahora. Pero bueno, sí, y él fue una inyección muy importante. Luego, ahora que se han celebrado los 40 años no celebrados, sino sí, recordado. Que hemos estado en Aguilar de Campo, hablando sobre él, un montón de ciclistas de la época y más jóvenes, pues compartido 2 años el equipo, también en el 84 que perdió la Vuelta con Caritú por 6 segundos. 6 segundos. Y él era muy impulsivo, muy atacante, y en Rasos de Peguera, que era una etapa durísima ahí en los Pirineos de Cataluña, pues se cebó y arrastró a Caritú sin conocerle muy bien. Yo iba escapado por delante en Rasos de Peguera, no me pidió ayuda, siguió para adelante y se desfondó de tal forma que perdió 1 minuto aquel día con Caritú. Caritú, que estuvo también en esa gala, dijo que se puso a relevos con él cuando ya pactaron con los directores que llegaron
y que se le quedó de rueda, o sea, que él no le atacó, sino que fue él el que hizo demasiado gasto llevándole a rueda y cuando quedaba 1 kilómetro, pues se quedó vacío, ¿no? Y eso fue lo que luego no pudo recuperar. Caritú salió, se vio que era un buen ciclista, un buen escalador y que, bueno, pues eso es lo que le faltó para ganar una Vuelta a España y luego, bueno, la mala suerte de aquel accidente fatídico en el que perdió la vida, como en aquella época nos podía haber pasado a todos que viajábamos tanto y las carreteras pues eran otra historia, no había autopistas apenas y bueno, pues la historia que ya conocéis. José, 1984, va, que te veo con ganas. Bueno, ya he manifestado más de una vez que esta es mi preferida de todas. La del 84 para mí es tácticamente y en su resolución la más bonita. Esto es una opinión personal. El recorrido era, pues bueno, similar, pero tenía un pequeño matiz que a la postre fue importante. Igual 2 vueltas, 2 pasos por el Garbí, pero en cada uno de los pasos del Garbí, cuando se bajaba, en vez de, digamos, bajar a los valles y tal, había un pequeño desvío hacia una población que se llama Algar, que tiene un repecho importante que bueno, pues que tras una subida, tras una bajada, pues a los corredores les molesta tanto. Un repecho de estos que un corredor fuerte puede hacer a plato y que tienen ese porcentaje justo de desnivel que si te pilla un poco cascado, pues te pierdes mucho porque tienes que poner el plato pequeño y sin embargo, pues un corredor que sea fuerte, pues con el plato grande se come esos metros. Los equipos, pues los ya no los voy a comentar, los mismos, pero bueno, pues aquí ya nos aparece la Bicler con Hinault, con Cornillet y con Niki Rutiman, que al final y a la postre tiene un papel muy destacado, yo creo que sin él quererlo. Recordemos que Rutiman ese año ganó creo que fue la segunda edición de la Classicoa. Precisamente allí saludé a Eduardo este año, que tuvimos la suerte de coincidir allí. Y bueno, qué coincidencia, tan lejos de casa, tú y yo. Sí, además fue una sorpresa muy grande y bueno, no es que sea el último sitio donde espere ver a un exciclista, pero bueno, que sí que fue una sorpresa, sí. A ver, tú estarías más en tu ambiente que yo no sé qué hacía allí, ¿eh? Bueno, disfrutar de la carrera como yo, ¿no? Porque sí que es verdad que no suelo ir a muchas carreras, pero no me tocó hacerla en Eurosport. Hay que decir que José y yo somos amigos que siempre me preguntan muchas cosas, estamos en contacto, pero no físicamente creo que no habíamos estado juntos nunca, ¿no? Y nos encontramos allí. Sí, fue una sorpresa, sí. Ahora contaré, Eduardo, una cosa que ha hecho que yo esté ahora mismo aquí sentado contando esto y de la cual tienes tu parte de culpa. Bueno, la carrera, nada destacable hasta esa segunda ascensión al Garbí. No, perdón, nada destacable hasta la primera de las ascensiones al Garbí. En el puerto, pues Bernard Hinault decide poner el ritmo y se va para adelante. De hecho, corona primero con Arenas, Pedro Muñoz y Celestino Prieto, digamos, casi a rueda, ¿no? Los deja un poquito a rueda, pero coronan ellos. Y en el descenso se marcha Celestino Prieto del Reynolds. Digamos que al coronar hay un pequeño parón y allí él decide atacar. Detrás se organiza la Bicler, pero en el descenso también salta Pepe Recio. Pepe Recio, había que tener cuidado con él porque era un corredor que tenía una fuerza descomunal. Seguramente por su carácter no llegó a más de lo que ya consiguió, que fue bastante, pero en su época era uno de los mejores corredores españoles que había en el pelotón, cosa que seguro que Eduardo puede atestiguar, Eduardo. Sobre todo tenía una arrancada en cuesta que había que mirar para otro lado, porque, a ver, yo le comparo con corredores ahora de esa categoría con un Gilbert o subía los repechos con plato, exagerado, O sea, lo que pasa que, claro, en las competiciones a lo mejor que hacía en Kelme, pues no hacían clásicas, no tal, pero era un corredor para esas clásicas así de repechos de Flandes y vamos, espectacular. Y luego rodaba muy bien en llano, ¿no? Iba muy deprisa, por eso muy bien apuntado lo que dices.
Pues bueno, consigue Pepe Recio, lógicamente, alcanzar a Celestino Prieto. Resulta que en un paso a nivel los hacen parar tanto a Recio como a Celestino Prieto, pero bueno, estaban ya prácticamente alcanzados, digamos, en la zona de los valles. La zona de los valles es la zona, digamos, llana de Naranjos, de donde están todos estos pueblecitos que están cerca ya de la costa, y es, digamos, la parte baja, la parte costera de lo que es el recorrido. Allí son alcanzados y con estas nos plantamos en la segunda ascensión. La escapada de Recio y de Celestino duró unos 30 kilómetros, que es el descenso y esta zona. Bien, en la ascensión ya solo quedan 40 corredores, lo que hablábamos. Al estar muy cerca de meta, los corredores aprovechaban y la mitad de ellos se retiraban y en carrera ya quedaban solo estos 40 corredores. En las primeras rampas salta Ángel Ocaña, pero enseguida es alcanzado por nuestro protagonista de hoy, otra vez Eduardo Chozas, prácticamente repite modus operandi, pero en esta ocasión se va con Pedro Muñoz del TECA. Los dos van haciendo camino y en ese momento es este suceso que ha contado Eduardo más de una vez, y es que a Bernard Hinault se le sale la cadena justo en, digamos, la primera rampa dura de verdad del Garrib a la altura de Segart. Seguramente sería o porque quitó el plato o porque, pues bueno, recordemos que los cambios todavía estaban ahí donde estaban y a veces ibais había que cambiar en el cuadro, o sea, es decir, tenías que soltar una mano, tirar de palanca a tope porque había que subir a la última corona y yo recuerdo que le vi como él le engranó mal la corona y tuvo que echar pie a tierra. Digo, bueno, pues un enemigo menos. Yo ya estaba atacando porque era un hueso duro de roer. O sea que sí que es verdad que aquello lo tengo en la retina, porque si hubiera ido yo por delante no lo hubiera visto, ¿no? Como tuvo que echar pie a tierra. Pues bueno, enrabietado se quedó porque, a pesar de este incidente, y lógicamente en una rampa tan dura perdió muchas posiciones en el pelotón, pero bueno, ya sabemos cómo era el bueno de Bernard y bueno, allá que se fue para arriba remontando a todos y llegando a coronar precisamente detrás de vosotros dos con una ventaja, pues que en este caso sí que tengo el dato y es unos 20 segundos solo. O sea que Bernard Hinault atacó con mucha rabia después de ese incidente y se ve, Eduardo, en las imágenes como prácticamente eres tú el que lleva el peso de la subida. Pedro Muñoz, pues yo no sé si por órdenes del coche o porque el hombre no podía, va prácticamente a rueda y con estas llegáis al descenso. Tengo una foto muy chula, la tengo guardada, no sé si tú la tienes, Eduardo, de Pedro y tú descendiendo, Pedro Muñoz descendiendo el Oronet. Sí, la tengo, que son fotos de Ogaya, del fotógrafo que nos hacía ahí las fotos, muy bonitas. Pues mira, nos hubiera venido bien que hubiera venido Hinault con nosotros, seguro que no nos cogen. Luego otro gallo hubiera cantado en la llegada porque era una mala bestia. Pedro Muñoz era más reticente a relevar, ¿no? Ni subiendo, porque claro, yo había ganado el año anterior, tenía un poco de respeto, iba un poco con prudencia, ¿no? Pero si hubiera venido Hinault, posiblemente hubiera sido mejor para nosotros. Bueno, pues dejamos la carrera en el descenso, la Bicler se organiza con Hinault al mando y allá que se van tras Muñoz y Chozas. Llega el final del descenso y llega este tramo que os he dicho que normalmente cuando acabas el descenso del Garbí lo que se hace es girar hacia Estivella, hacia la meta, que sigue siendo un poco descendente, pero en esta ocasión la organización decide que nos vamos al pueblo de Algar y allí es donde acaban de matar a nuestros dos escapados porque en ese repecho, no duro, pero sí exigente, un poco contenido del 4 o el 5%, la Bicler se vacía, los van cogiendo y prácticamente cuando ya dan la vuelta otra vez, retornando a Estivella, que es donde estaba la meta, ahora diré cómo era la meta, en ese mismo momento son alcanzados. ¿Tú recuerdas, Eduardo, cómo era el acceso a esa población de Beselga, que ya hablamos el otro día con Vicente Belda, que es una pedanía que está arriba de Estivella y que tenías que entrar por un túnel minúsculo donde prácticamente no cabían ni los coches? Pues no lo recuerdo bien, ¿no? Yo lo que sí recuerdo es que hice también una carrera espectacular y la echó abajo el equipo de Hinault, ¿no? Por eso te decía antes que
que si no se le hubiera, salido a la cadena o hubiera tenido que echar pie a tierra, hubiéramos llegado, ¿no? Otra cosa es saber quién le hubiera puesto cascabel al gato, porque estaba muy fuerte también, ¿no? Había corrido también por la Vuelta a Valencia o alguna clásica, el Luis Puig, y subía de las cuestas con el plato grande y nosotros, era una mala bestia la fuerza que tenía este hombre, ¿no? Entonces, bueno, pero no me acuerdo bien, ¿no? Yo sé que sí, que la entrada me suena, pero no la puedo recordar perfectamente. Bien, pues nada, llegamos a este punto donde parece que la Bicler tiene la carrera controlada, un pequeño reagrupamiento de los corredores más fuertes de la carrera una vez cerrada la escapada de Pedro Muñoz y Eduardo, y cuando todo parece que está presto y dispuesto para que Bernard Hinault ataque, su compañero de equipo, Niki Rutiman, primer año en el equipo, supongo que no primer año, sería su primera o segunda carrera en la Bicler, y con Bernard Hinault de compañero, ataca justo cuando Bernard Hinault está un poco despistado a cola de ese grupo, y lo dejan allí tirado, y Rutiman, sin hacer caso a nadie, se va para adelante. ¿Qué pasa? En ese pelotón venía nuestro amigo José Luis Laguía, experto y, consumado killer en este tipo de llegadas. La subida Beselga es una subida de 1,5 kilómetros con rampas que van desde el 5 al 6, al 7, al 8, nunca llegan al 10. Y llegando a meta, pues José Luis Laguía, como hizo una y mil veces en todas esas vueltas a España y todas las que ganó, se los pule y termina ganando a José Luis Navarro y a Guillermo Arenas, que eran corredores neos, y en cuarta posición llega nuestro Vicente Belda. Quinto llega efectivamente Niki Rutiman, que es el que acaba descolgando a su propio jefe de filas. No quiero ni pensar cómo sería esa vuelta al hotel o en el coche con Bernard Hinault al lado. Bueno, cosas de las carreras también era difícil. Trabajaron mucho el equipo. También has contado que ya lo intentó en la primera vuelta, ¿no? Un poco, y no. Es decir, que como él venía como si fuese un entrenamiento, le daba igual. O sea, yo creo que igual no hubo ni bronca ni nada. Sencillamente hicieron su carrera y pensaron en Rutiman que podía arrancar, pero claro, menudo enemigo llevaban ahí con la guía, que era un sprinter de montaña, porque es que las veces que ganó la montaña de la Vuelta a España y cada vez que también llegaba en un alto, pues era su terreno, ¿no? Era tener una capacidad de arrancar y además con el plato grande que era muy difícil ganarle, por eso ganaba tantos premios de montaña. Él dice que él no era escalador, que él ha ganado de la montaña porque tenía esa arrancada, ¿no? Y por eso las disputaba y ganaba con relativa facilidad. Tengo un vídeo por ahí que estuve viendo el otro día, un vídeo de VHS, en el cual en una entrevista le preguntan por qué está disputando el Gran Premio de la Montaña cuando está metido en la general. Hablo de la Vuelta a España, no recuerdo de qué año, y él reconoce que sprintaba por vicio. Además lo dice así. Claro, dice, no, realmente no sé por qué sprinto, es por vicio ya, porque lo hago siempre y es que no lo puedo evitar. Claro, es que cada corredor tiene como algo que es genético, ¿no? Y él, igual que hablamos de Pepe Recio, que era también de ese estilo, lo que pasa que a Pepe Recio le gustaba más escaparse y hacer fugas, y a José Luis Laguía no le gustaba escaparse, pero tenía esa facilidad genética para arrancar que le encantaba. O sea, es que cada uno estamos marcados por un patrón genético y también psicológicamente haces lo que te es más fácil, ¿no? Y eso es justo lo contrario que a mí. Yo esas arrancadas tan brutales, pues nunca he sido capaz de sacarle mucho rendimiento, porque no era capaz a lo mejor de soltar en un tramo corto en su vida a alguien, o yo psicológicamente me dosificaba para hacer un puerto largo, que era lo que a mí me gustaba más, o me veía más resistente en subidas muy largas y en etapas muy duras, ¿no? De muchos puertos. Ahí yo era muy regular. Entonces cada uno tiene una forma de ver el ciclismo adaptado a tu propio organismo.
Bien, os voy a contar unos detallitos de lo que es el final de la carrera, el podium y demás, porque os decía antes que hay un detalle de Perico que quería contar. Bueno, hay una cosa curiosa y es que, bueno, al Reynolds evidentemente le dan el premio al mejor equipo de la carrera y es el propio José Miguel Echavarri quien con un maillot del Reynolds puesto sube a recoger el premio, una imagen pues llamativa, ¿no? Una imagen llamativa. Un poquito antes de este suceso, pues cuando están los corredores con el sofoco propio de haber llegado a la etapa, se ve cómo llega Julián Gorospe y José Miguel Echavarri le dice que no se enfríe y que tenga cuidado con lo que come. No sabemos si es que Julián era glotón o qué. Le dice, cuidado con lo que comes y Julián le mira como diciendo, va, venga, déjame en paz. Y luego Perico lleva con un mosqueo, pero vamos, llega enfadadísimo, pero ¿con quién está enfadado? Pues con la persona que menos nos podemos imaginar, que es con su propio compañero José Luis Laguía. Porque viene echando pestes de que lo ha empujado para sprintar o que le ha dado con el codo, inclusive a su propio compañero, por lo que hablábamos, ¿no? De esta gente que tiene esa potencia tan descomunal, pues se ve que no en el final de meta, porque Perico llegó un poco más atrás, pero se ve que en algún arreón que pegaría en algún sitio de la subida al Garbí, pues Pedro estaría delante de él y José Luis pues le pegó con el codo y Perico iba protestando de que le dolía un costado porque le había dado un codazo a José Luis Laguía. Cosa que pues también sí es curiosa. Pues sí que le dio un codazo fuerte. Sí le hizo daño en las costillas. Bueno, cuando vas a arrancar en la zona esta de ya llegada es una locura, ¿no? O sea, sálvese quien pueda, ¿no? Cuando uno ve un hueco se mete por ahí y arranca y sobre todo a ver, buscas tu hueco, ¿no? Ni siquiera le vería, ¿no? A Pedro. No, seguro. Y luego, pues bueno, hay un pequeño fragmento que rescaté para nuestras redes sociales de la carrera, de la Clásica Camp de Montvedre, y es que Bernard Hinault llega a meta tranquilo, llega en una posición, pues bueno, en una de las últimas posiciones de ese grupo selecto, llega tranquilo y se ve que, bueno, bajo un periodista francés que igual te suena, que es Philippe Brunel, se ve que cubría, digamos, las evoluciones de la bicicleta aquí en Francia y se le ve charlando en francés con él. Y Bernard Hinault abiertamente le comenta, pues que, bueno, pues que está un poquito pesadito de kilos, que tiene demasiada masa muscular, pero que para lo que es el inicio del año, pues se encuentra muy bien y que lo que gana en fuerza, pues bueno, lo puede perder en la alta montaña, pero que a estas alturas de la temporada, pues le viene bien estar un poquito hasta pasado de peso. Y nada, yo con esto, el repaso a la carrera ya creo que lo tenemos. Sigo insistiendo en que esta para mí es la más chula por esa persecución a muerte que traza la Bicler desde que se corona el segundo Garbí hasta que Muñoz y Choza son alcanzados a poquitos kilómetros de meta y luego ese desenlace un poquito sorpresivo cuando todo parecía que Hinault iba a ser el que gana, pues al igual que le pasó al año siguiente con Javier Castellar, que le robó la victoria en el último metro, pues 2 años que bajó, pues 2 años que se fue sin conseguir la victoria aquí en esta carrera. Sí, bueno, yo recuerdo también la de Javier Castellar que hubo reagrupación, ¿no? Ya la llegada no fue tan difícil, ¿no? O tan espectacular, fue un sprint, ¿no? Bastante grande. Pero fíjate lo que has contado, José, porque eso desde atrás tú no lo ves bien y como no había pinganillos, pues no sabías bien quién estaba tirando, qué pasaba y la clave fue que Hinault no tuviera que bajarse en el Garbí, ¿no? A ver quién nos coge si se viene con nosotros. Claro. Lo que parecía una ventaja fue una desventaja. Fue una desventaja, fíjate lo que es la vida. Y luego es verdad lo que has comentado del periodista francés y lo que decía Bernard Hinault, es que yo me quedaba alucinado con Hinault, como si todos íbamos en plato pequeño con el 15, ¿no? Del piñón, el diente que lleva 15 coronas. Él iba con el plato grande, el 53-15. Eso sí, claro, tenía una masa muscular. El tío venía de preparación a todas estas carreras, ¿eh? Efectivamente, ahora me lo acabas de confirmar. Yo lo pensaba, pero vamos, ya con esto que has contado ya lo confirmamos. Pues bueno, hasta aquí mi narración. Pues no sé si le damos paso, que Miguel Ángel tiene una pregunta así un poco más histórica, porque justamente al principio de todo, Eduardo, tú has dicho que la temporada 83 podía ser una de las mejores. Pero Miguel Ángel te recuerda algo, va. Dale, Miguel Ángel. Sí, un
poco para ir cerrando. No sé si esas dos victorias, Vuelta a Andalucía y Vuelta a Camp de Morvedre, fueron premonitorias de casi una de tus mejores temporadas, ¿no? Llegaría un sexto en la Vuelta que superarías en 1990 con un sexto en el Tour, etapa en el Giro, en total 6 victorias, el año que más victorias obtuviste, pero no sé si 1990 es para ti tu mejor temporada con etapa en Tour y Giro, Vuelta a Andalucía y sexto puesto en el Tour. Hombre, la del 90 es un poco más completa porque conseguir una victoria en el Giro y otra en el Tour del mismo año y estar en el top 10 de las dos, pues es muy complicado y es muy importante, ¿no? Sobre todo el Tour para mí no por la dificultad, porque he ganado 4 etapas en el Tour, más que en el Giro. Para mí la más difícil ha sido la Vuelta a España, paradójicamente, que no he conseguido ninguna. Pero yo ya antes te comenté que para lo joven que era, que empecé la temporada con 22 años, fue tremendo. Ya todo esto, ganar la Vuelta a Andalucía de aquella época no la ganaba un español desde hacía muchos años, porque venían pues los corredores de hacer los 6 días y extranjeros y casi siempre ganaban ellos. Y ahí en ese año 83 yo creo que hacía muchos años que no ganaba un español y empezamos a ganarla, ¿no? Creo que la ganó Gorospe y demás. Y para mí fue una continuidad, porque todo el año fui así de regular. La Vuelta a España vino enseguida, hice muy buena Vuelta a España sin ganar etapas, pero también tenía 22 años y hice sexto. Luego fuimos al Giro, que era a la semana siguiente, y gané la tercera o cuarta etapa. Quiero decir, acabé también entre los 10 primeros, no recuerdo ahora si fui séptimo o octavo. Gané las clásicas de un día siempre solo, escapado, es decir que cuando ganaba no iba solo, ¿no? La clásica de Zaragoza-Sabiñánigo, que no se hace y era una bonita clásica. También otra clásica que había en la Rúa por allí arriba, durísima a final de temporada, o sea que fue un año buenísimo para mí, siendo muy joven, ¿no? Lo que antes te decía, que me di cuenta que podía estar ahí con los mejores ciclistas. Ya a partir de entonces me di cuenta que podía disputar grandes carreras, que yo era una incógnita hasta el año 83, no sabía qué futuro tenía en el ciclismo, ¿no? Sabía que ya había ganado alguna etapa, la Vuelta a Asturias y demás, pero aquel año me confirmó que a mí, a mis directores, pues que era un gran ciclista. Luego, como decimos siempre, lo difícil no es tener un buen año, sino mantenerte, ¿no? Y que a los 30 años pues hiciera otra temporada muy buena y a los 31, ¿no? Que también conseguí ganar en el Tour la última etapa y hacer buen puesto en la general, pues bueno, pues indica que mi trayectoria fue buena durante muchos años, ¿no? Pero me quedo con la del 83 porque me hizo creerme que podía ser un buen ciclista. Estaba mirando antes, has dicho que hacía muchos años que no se ganaba la Vuelta a España y como a mí me gustan los datos, he ido a mirarlo. 12 años, hacía 12 años cuando tú ganaste en el 83 que no ganaba un español la Vuelta a Andalucía. Y, dato curioso, 1971, que es la primera vez de esos 12, ¿sabes quién ganó en 1971 la Vuelta a Andalucía? Pues iba vestido con el maillot de campeón del mundo. Y es un corredor pobre que en ese mismo año también nos dejó, Jean-Pierre Montserrat, que nos dejó en ese año y ganó la Vuelta a Andalucía. Yo no recordaba ese dato y ahora mirándolo digo, ostras, sí, casualidades de la vida, ¿eh? Yo lo miré una vez porque hay un museo precioso en Roeselare, en Bélgica, casi cerca de la frontera, donde hay una habitación dedicada a este ciclista con sus cosas, todo lo que él tenía. Hay una réplica de su habitación está allí porque fue campeón del mundo muy joven y tuvo un accidente en una carrera que se empotró contra un coche de frente en carrera y murió. Y ahí está. Y lo miré por casualidad, por una estadística,
Digo, mira, si había ganado la Vuelta a Andalucía. No sé, no me acordaba el año, o sea, eso es un poco... Sí, sí, sí. No llego a tanto la memoria, ¿no? No, yo tampoco. Yo porque lo tengo delante del ordenador y lo he mirado por curiosidad, porque me gustan los datos. Oye, José, no sé si tienes alguna cosa más. Si no, vamos despidiendo porque esta media hora larga, porque media hora no ha sido, José, que siempre nos engañas, pero yo creo que ha estado bien. ¿Tienes Sí, alguna bueno, cosita más por ahí? sí, aprovechando que tengo aquí a Eduardo y voy a comentaros cómo es posible que yo haya llegado a la organización de esta carrera, a la organización. Y Eduardo Ujú. tiene parte de culpa, él no lo sabe, pero así fue. Ahora cuando lo cuente seguro que echa memoria. Hace un par de años yo me enteré de que en Estivella se hacía una comida de corredores valencianos donde siempre en esa comida pues se elegía algún corredor para hacerle un homenaje. En aquella ocasión fue Eduardo Chozas, yo me enteré un poco tarde, no pude ir, le pregunté a Eduardo en qué consistía aquello, él me fue explicando. Esto que ha dicho Eduardo, que a veces le pregunto muchas cosas, pues una de estas fue esta secuencia, ¿no? De preguntarle qué se hacía en esa comida, si era una cosa privada, si se podía ir, si no, y él me dijo que bueno, pues que había que pagar su menú, una entrada y tal, y podías entrar allí a estar. Al año siguiente, o sea, el año pasado, no el otro, ¿sí? Este acto se volvió a repetir con la presencia de Pedro Delgado. En ese acto conocí a José Ramón Mateu, que es el director de la carrera de los 80 y ahora a sus 85 años sigue siendo el jefe de esta nueva reentré de la Clásica Can de Morvedre. Lo conocí ahí. Me invitó a ir a mayo a una carrera. En mayo estuve sentado con él y con ese fotógrafo que está nombrando constantemente Eduardo, que es Ogaya. Empezaron a contarme un montón de batallitas, ahí estuve hablando un montón de tiempo y allí él me dijo que quería hacer esta carrera y que si quería quedarme con él. Yo me sorprendí porque era casi la primera o segunda vez que hablaba con él y así fue. Así que Eduardo, pues gracias a estas preguntas que te hago, pues mira dónde he ido a parar. Sí, la verdad que José Ramón es un entusiasta tremendo, ¿no? Y con su edad todavía las ganas que tiene y, hombre, a mí me encantaría que la carrera se consagre, que siga año tras año y que vuelva al panorama de ciclismo profesional, porque era una gran carrera muy bonita, de las poquitas clásicas interesantes, ¿no? Que había en la época, sobre todo para que no se llegase a un sprint, ¿no? Para que hubiese movimiento, ¿no? Era muy bonita y lo va a ser. Y, y bueno, pues José Ramón quiso hacerme el homenaje, pero me pilló en los años que yo tuve un episodio de un linfoma que me trajo a mal traer varios años y justo hace 2, 3 años, que es cuando estás comentando, ya pude por fin ir y bueno, pues estar en esa comida de ciclistas, de valencianos y bueno, y conocerle, porque en aquella época, pues bueno, igual ni me había fijado en él, ¿no? Porque ya saber más y tenía muchas ganas de volver con la carrera, ya me comentó, al panorama profesional, se había realizado en el campo amateur y yo le dije, pues sigue, que es una carrera bonita y mira, me alegro muchísimo, o sea, que vuelva este año 2025. Ujú. Es una lástima que se hayan perdido tantas carreras buenas de un día como, yo que sé, así por encima. La clásica de Sabiñáñigo, que también era muy bonita. La clásica de los puertos, allí en Madrid, que también era muy chula. La subida a Rate, la subida a Urquiola, la escalada a Montjuïc. Imaginaros, todas esas carreras si volvieran, lo que disfrutaríamos aquí en España con esas carreras, ¿eh? Lo que disfrutábamos en los años 80, que las vivíamos. Sí, muchas veces lo hablamos, ¿no? Cuando comentamos en Eurosport cosas que teníamos una cantidad de clásicas muy bonitas y que Mm. hoy día algunas se van recuperando, pero que se podría hacer también una Copa de España a nivel profesional, como hacen en Francia o en Italia, que las Ujú. siguen haciendo y ahí es donde los corredores nacionales de equipos más modestos también les sirve para no tener que correr siempre fuera de España, ¿no? Cuando siempre hablando un poco en el pasado, teníamos una cantidad de equipos profesionales en España que ya llenábamos un pelotón de 180 corredores, Sí, sobre sí, todo sí. en los años 90. Y bueno, pues eso parece que va recuperándose poquito a poquito. Vamos a ver si
el Camp de Morvedre sigue ese poco a poco llenando el vaso para que haya muchas cantidades, porque ahora hay 3 clásicas de principio de temporada seguidas, ¿no? Sí, sí. La de Castellón, el Camp de Morvedre y La de Valencia. la de Valencia. O sea que, bueno, pues eso ya es importante. Muy bien. José, ¿le damos el cierre? Por mi parte está todo dicho. Agradecerte a ti sobre todo, a vosotros dos, a Miguel Ángel, a ti este espacio que me habéis cedido para contar estas batallitas que se quedarán aquí ya para la posteridad y emplazaros, pues bueno, para la previa que tenemos que hacer la semana que viene con algún dato más sobre la carrera y, bueno, pues desvelar ya cosas más concretas de lo que va a ser esta nueva edición. Bueno, creo que va a correr con la selección valenciana un ahijado mío, que es de Ondara, Dani Cepa, que corre ahora en el Caja Rural Alea, en el equipo amateur. Y hace poco he estado con él, que estuve en Alicante, y le dije, pues si vas a correr a él, me encanta, porque esa carrera la gané yo y a ver si eres capaz. Él es amateur todavía, pero bueno, cuidado. Vaya presión le acabas de meter al chaval. No, pero para que esté motivado. Hombre, no es una carrera cualquiera. Hombre. Aparte va a correr con pros, tiene que estar muy motivado. Digo tú, que no te impresione, que tienes motor para hacerlo bien. Bueno, Miguel Ángel, también, como siempre, un placer compartir contigo estos momentos de podcast en este viaje que hemos hecho al pasado, que seguramente también te viene muy bien, que siempre dices que aprendes muchas cosas y hoy, pues ya ves tú, con un gran maestro de ceremonias. Pues sí, la verdad que el gusto ha sido mío, ¿no? He aprendido mucho la charla, en definitiva, y pues sí, ha sido un gustazo. Y nada, José, lo que decíamos, la semana que viene nos vemos para hacer la previa, luego también nos veremos para hacer el cierre y la verdad es que siempre es un lujo también poder revivir, porque te has currado un montón viendo todos los vídeos que has podido conseguir para poder traernos este Memories aquí a Ciclismo de ayer de hoy. Pues nada, así será. Y con ganas sobre todo, yo con muchas ganas de que pasen estos 15 días, que la verdad es que estoy sufriendo un poquito ya. Y Eduardo, por mi parte, por la de los tres, un lujo y un placer poder charlar un rato contigo, además de esto que llaman ciclismo de nicho, ¿no? Pequeñas historias que cuando las cuentas se hacen grandes y quedan en el recuerdo. Muchas gracias por pasarte por Ciclismo de hoy y espero que en un futuro quizás podamos volver a reencontrarnos y a lo mejor hablando pues de otras historias o de tu carrera o teniendo una charla incluso de ciclismo actual, porque tú estás metido muy, muy de lleno. Y desde aquí, lo he dicho muchas veces en nuestra grupeta de Telegram, Eduardo, te quiero dar las gracias por el papel que haces en Eurosport, porque me parece que con las historias que cuentas no eclipsas, ¿vale? Y cuentas justo lo que tienes que contar y a mí la verdad es que me haces estar muy atento siempre, ¿no? Es decir, hay momentos en carrera que la verdad es que es aquello que dices, ¡buah! No va a pasar nada y de repente, ¡pum!, sacas ahí una historia y ¡pum!, te pones en alerta. Por tanto, te doy las gracias también por ir refrescándonos poco a poco todo eso que vivimos en los años 80 y 90. Pues nada, yo encantado de haber estado con vosotros. Cuando queráis de nuevo contamos alguna historia. A mí me gusta mucho oír historias. A mí antes me las han contado Julio Jiménez, Bamontes, y yo alucinaba, ¿no? Con cómo vivían aquel ciclismo y sé que pues a los jóvenes de ahora, aquella época, pues no la saben, no la conocen. Solo tienes la ocasión de ver resultados de alguna publicación, pero claro, cuando la cuentas, pues a mí me gusta oírlas y yo me imagino que cuando cuentas alguna batallita de estas, en el momento que se puede, porque es como nos presta atención la gente, como tú dices, a ver, hay momentos para todo. Así que encantado y hasta la próxima. Gracias, Eduardo. Decía que como la que contó Bernardo Ruiz, ¿no? En la entrevista que hizo la semana pasada cumpliendo 100 años, que explicó justo lo que pasó en la foto mítica de Coppi y Bartali, ¿no? Que en la foto nunca lo veíamos y estaba detrás, justo él viendo lo que estaba pasando. Yo, la verdad es que aluciné también, ¿no? Que él estaba ahí y lo vio todo, ¿no? Ya sabemos quién le dio el bidón a quién, ahora sí. Sí, es verdad, fíjate. ¿Quién te iba a decir eso? Que es la eterna pregunta, ¿no? Que además es un fotomontaje, ¿no? Porque resulta
que ahí había más corredores, pero los sacaron de allí de la foto. Sí. Bueno, ahora sí. Aquí, dadle cariño a este contenido. Lo podéis hacer dándole al like, pasando la voz, compartiendo el contenido en vuestras redes sociales. Os damos las gracias por anticipado, también por haber llegado hasta aquí. Y hasta el próximo episodio. Sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.